la apuesta de una sociedad por emancipar a sus hijos casi siempre pasa en un primer momento por la educación, el crear instituciones que no solo transmitan conocimiento, sino que creen agentes de cambio social, no es tarea sencilla. Pese a ello, en el estado de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las figuras que le antecedieron se han encargado de ser parte fundamental de todas las transformaciones que ha pasado el estado y el país en general. Entonces, escuchemos pues el día de hoy sobre el legado nicolaita. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Buenos días, bienvenidos a 200 años de Michoacán, origen y futuro. En este programa especial que ha organizado el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos encontramos en la Sala Ocampo, un sitio histórico, memorable. Qué mejor escenario para tratar el tópico de este día relacionado con el legado nicolaita. Tenemos como invitados al doctor Gerardo Sánchez Díaz, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores. Es asimismo un investigador miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor emérito de nuestra universidad. Nos acompaña también el doctor Carlos González Di Piero, que es doctor en Didáctica de las Lenguas por la Universidad de Murcia, y desde luego el licenciado Omar Alcántar, que es licenciado en Pedagogía y es el responsable de atender esta histórica sala Melchor Ocampo. Así es que a todos ustedes, bienvenidos, gracias por aceptar nuestra invitación y participar en este panel. El tema que trataremos el día de hoy es sumamente interesante porque se refiere al legado nicolaita. De las diversas acepciones que la palabra legado tiene, la que queremos recuperar es la que nos dice que se refiere a lo que deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. En ese sentido, nosotros, como michoacanos, como mexicanos, somos los sucesores de eso que nos han legado otros, que nos han dejado otros. ¿Y qué nos han dejado? Pues hablamos de trabajo, hablamos de disciplina, hablamos de dedicación, de perseverancia, de esfuerzo, pero sobre todo de compromiso y de responsabilidad social. Entonces, en ese sentido, creo que el tema del legado es fundamental. Y cuando hablamos de nicolaita, desde luego que es un adjetivo que, por lo general, identifica a los alumnos y profesores originalmente formados en el Colegio de San Nicolás y que de manera extendida comprende a todos los que nos hemos formado, hemos crecido bajo el cobijo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quisiera comenzar este diálogo preguntándole al doctor Gerardo Sánchez Díaz. Esta universidad tiene 106 años de haber sido fundada por el ingeniero Pascual Ortiz Rubio en octubre de 1917. En todo este tiempo, ¿cuáles considera, doctor Sánchez, que han sido algunos de los aportes más significativos de los nicolaitas a la ciencia y la cultura del Estado y del país en este tiempo? Bueno, yo creo que aquí debemos de partir de que es una continuación de esta etapa
anterior, que es toda esta vida académica que se generó en el Colegio San Nicolás, que tiene una continuidad en la Universidad Michoacana. Solo que la Universidad Michoacana es una entidad más amplia que lo que fue el colegio. El colegio es el centro, ¿verdad? Así se consideró en el momento de crear la universidad, y de hecho, pues el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues deriva del propio colegio. Entonces, en una primera etapa, podemos decir que en el colegio se formó pues un grupo de profesionistas, pocas profesiones en ese tiempo, principalmente médicos, principalmente abogados, personas que ejercieron la farmacia, mujeres que ejercieron el oficio de parteras, ¿verdad? Pero en esa formación, digamos, tiene una continua curiosidad por el conocimiento. Yo creo que esa es una de las características de este llamado nicolaicismo, ¿verdad? Una curiosidad permanente por conocer y por transmitir ese conocimiento a quienes lo requieran. En esto es donde consiste pues esto que llaman humanismo. Es decir, poner el conocimiento, transmitir el conocimiento para beneficiar a la humanidad. Ahí no hay distingos de credos ni de nada. La otra parte, digamos, ya lo que corresponde a la etapa, digamos, de la universidad a partir de 1917, pues no podíamos entender este México moderno, este México surgido de la Revolución Mexicana, sin los aportes que hicieron algunos universitarios a la creación de instituciones. Instituciones educativas, instituciones de salud, instituciones, vamos a decir, de planeación del desarrollo, en fin, ¿verdad? Y aquí, digamos, basta recordar que varios ex rectores se sumaron a un proyecto nacional después, ¿sí? Y que fueron, digamos, figuras importantes en formar las instituciones de salud, como fue el Instituto de Cardiología, ¿verdad? Que fue encabezado por el doctor Ignacio Chávez, el rector más joven que tuvo esta universidad, porque él fue rector a los 23 años, recién egresado de la carrera de medicina. Pero también hay un grupo de otros médicos que aportaron a otros temas, por ejemplo, que hicieron descubrimientos, que aportaron mucho para solucionar los grandes problemas nacionales, como fue el caso del doctor Salvador González Cerrejón, ¿verdad? Que descubrió el origen de un ser patógeno que causaba la enfermedad del Pinto, una enfermedad que compartía el estado de Michoacán con el estado de Guerrero y con parte del estado de México. Era una geografía. Entonces, quiere decir, un ex rector que inicia su trabajo siendo profesor de la Escuela de Medicina, que lo continúa siendo rector y le da seguimiento después, digamos, de que deja la rectoría y que se incorpora, digamos, a estas instituciones nacionales. También no podemos entender la creación de toda la infraestructura del estado de Michoacán, como fue los sistemas de riego, las carreteras, la construcción de los puentes, toda esta planeación, digamos, que estuvo a cargo de ingenieros formados en la Universidad Michoacana a partir de 1930, cuando se creó la Escuela de Ingeniería, ¿verdad? Precisamente como una necesidad que tenía el Estado, el Estado de Michoacán, para resolver también problemas de límites de tierras en todo el proceso, digamos, del reparto agrario, en fin. Yo creo que son muchas las contribuciones, además de la formación de profesionistas. Es decir, aquí se forman pues profesionistas que pueden aportar a resolver problemas nacionales o a construir, digamos, parte de esa vida de todos los días, de una vida cotidiana, digamos, que se expresa en diferentes vertientes. Y en ese sentido, bueno, una característica que tienen los formados en la universidad, en este caso ya
pues es la continuidad de ese compromiso de contribuir a resolver los problemas nacionales. ¿Cuáles son los retos? Hay que recordar otra cosa importante, que aquí en esta universidad, ¿verdad?, nació el servicio social de los estudiantes. Es decir, como una propuesta de que quienes estudiaban en las diferentes carreras pues dieran una parte de su tiempo como una retribución, ¿verdad?, a la sociedad que había aportado los recursos para su formación. Entonces, creo que hay muchos elementos que pudiéramos seguir hablando, digamos, de estas contribuciones. Por último, digamos, debo decir que no podemos entender todo el sistema político-administrativo del Estado, incluso de buena parte del país, sin la incorporación de pues, quienes ejercen los diferentes cargos pues, formados en la universidad. Entonces quiere decir que la universidad siguió formando como uno de sus ejes pues, a esta clase, lo que hoy llaman la clase política, ¿verdad? La Universidad Michoacana, en su intención de no solamente crear transformadores, sino también de reconocerlos, ha otorgado más de 70 doctorados honoris causa a personajes sumamente relevantes de la historia nacional e internacional, reconociendo desde políticos como Fidel Castro o Salvador Allende hasta científicos como Miguel de León Portilla. Lo que hoy llaman la clase política, ¿verdad? Que tiene diferentes responsabilidades en el tema de la administración de la justicia, en el tema de muchos cargos, digamos, de tipo administrativo, pues que surgen, digamos, de las formas. Ahora, ¿qué esperamos de ellos? Pues que devuelvan algo de eso que recibieron de la universidad. Ha habido también algunos egresados de la universidad que han hecho aportes, que han donado, que han contribuido a formar los acervos bibliográficos, en fin, han hecho donaciones. Y bueno, pues los que están en los cargos, digamos, de gobierno, pues yo creo que el principal compromiso que deben de tener es que sigan apoyando a esta universidad para que la universidad siga formando a los futuros cuadros, digamos, que dan continuidad a sus trabajos. Sí. Doctor Sánchez, comentó tocó un punto interesante que tiene que ver con la identidad nicolaita, ¿verdad? Porque efectivamente una manera en que nos identifican a los universitarios fuera de Morelia o del Estado es precisamente como nicolaitas, con acento. Dice, vienes de la Nicolaita, te formaste en la Nicolaita, trabajas en la Nicolaita, ¿verdad? Entonces, creo que el nicolaicismo es un elemento identitario muy fuerte y muy arraigado, que de pronto parece pasar desapercibido, pero que es necesario tener muy presente. Omar, tú que has estado cerca de este espacio, de este escenario y de esta vida estudiantil entre los estudiantes nicolaitas, ¿qué nos puedes decir sobre este nicolaicismo? ¿De dónde vienen estos antecedentes, estos orígenes? ¿Por qué llamarnos nicolaitas de corazón? Claro que sí. Les hablaré acerca del nicolaicismo y de dónde proviene. Pues todo este humanismo, que es lo que caracteriza a la Universidad Michoacana, nos remontamos a don Vasco de Quiroga, un ser humano caritativo, amoroso, que hasta la fecha, ahí en Pátzcuaro, lo nombran como si todavía pasara por las calles el Tata Vasco. Y sus bases humanas, también se puede decir, de apoyar a todos los que él pudiera en su momento servir, viene de San Nicolás de Bari, muy conocido también en otro lado por San Nicolás de los Mares. Él era un protector de los pescadores, de niños huérfanos, de los estudiantes.
Entonces él trae esos ideales cuando es mandado a Pátzcuaro. Don Vasco de Quiroga lo mandan como el oidor, el que va a escuchar las necesidades de todos los indígenas. Él ve que hay muchas necesidades que están siendo maltratados. Y entonces él pide, él parte, quedarse, y es nombrado el primer obispo de Michoacán. Ve la necesidad de que los mismos indígenas, todo su trabajo, tiene que ser retribuido. Porque sacar ganancia de ellos cuando ellos mismos pueden tener de sus productos ganancias. Aparte, ¿por qué no alfabetizarlos? También ellos tienen derecho. Entonces, formaré una escuela de sacerdotes porque hay la necesidad de más maestros para enseñar. ¿Qué opina usted, doctor Sánchez, de esto que comenta Omar? Bueno, yo creo que viene de este humanismo que se señala, viene de una tradición que tiene su origen en Europa como parte de las grandes transformaciones del pensamiento que viene de la Edad Media y donde, digamos, surge el humanismo, es poner el conocimiento, poner la sabiduría, poner el servicio en beneficio de la humanidad. Principalmente era pues el derecho y la justicia, que eran dos ejes, digamos, de ese humanismo, y eso es lo que se vierte aquí. Y en el caso que se señala de Quiroga, pues tiene este enfoque, ¿verdad? Viene influido por ese pensamiento renovador, digamos, de la humanidad, después de vivir una etapa de muchas restricciones en el conocimiento. Y entonces el proyecto está en que uno de los espacios que se deben impulsar son los colegios. Los colegios como centros de enseñanza, como centros de entrenamiento para el futuro. Y en ese sentido, bueno, pues se crea el colegio, este colegio de San Nicolás, que es un colegio para formar sacerdotes. Aquí no se formaron otras profesiones. Sí. ¿Por qué? Pues porque era una formación de cuadros para atender este naciente obispado y llevar, digamos, el conocimiento. Sí, efectivamente. A través de el colegio que tuvo su origen en Pátzcuaro y que después fue trasladado a Valladolid con el cambio de sede de la capital, ¿verdad? Carlos, entre los múltiples ámbitos donde podemos establecer que ha existido un legado por parte de la Universidad de Michoacán, a nuestro estado y al país, se puede decir que también está en el ámbito de las letras, ¿verdad? La retórica, la argumentación. ¿En qué sentido consideras que se ha dado ese legado por parte de la Universidad Michoacana en este importante rubro? Sí, muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, la verdad, agradecer muchísimo la posibilidad de estar aquí hablando y además con personas tan conocedoras de estos temas. Y efectivamente, no, yo creo que tendría que empezar retomando incluso algo de lo que ya han hablado mis compañeros y tú mismo, acerca de, empezando por el concepto mismo del legado, ¿no? O sea, cuando decimos que el legado es esa transmisión, por ejemplo, de algún tanto material como inmaterial, ahí es donde quisiera yo establecer esta cuestión, pues, de lo que me preguntas de las letras, de estos sucesos, acontecimientos, o cuestiones materiales o inmateriales que quedan ahí para la posteridad. Hay que recordar que el estado de Michoacán, pues, ha tenido siempre un papel preponderante en todas las épocas. Ha sido un centro de cultura, ustedes lo saben mejor que yo, un centro de cultura de primer orden, donde el Colegio San Nicolás, la Universidad Michoacana, pues juegan un papel, no digamos importante, sino imprescindible, ¿no? O sea, es imposible concebir al estado de Michoacán y su devenir histórico sin la presencia, como lo decían, de la Universidad Michoacana. Entonces, en ese sentido, en lo que me pregunta específicamente, pues sí, yo creo que destacar que personajes como el propio Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, como el propio Melchor Ocampo, como Ignacio López Rayón, o sea, estoy hablando de
de una primera etapa quizás que se puede remontar desde 1540 en la fundación del colegio por Don Vasco, pero más bien hasta el primer cierre del colegio en 1810, no antes de eso, que podríamos ubicar, así como a estos personajes que menciono, a José Sixto Verduzco, por ejemplo. Lo que quiero destacar es que ellos los conocemos a lo mejor en la faceta, pues eso, ¿no? De próceres, ¿no? De héroes de nuestra, ahí está lo del lema nuestro, ¿no? De cuna de héroes, crisol de pensadores. Los conocemos en esa faceta, pero no tanto en el aspecto del legado que han dejado en el ámbito de las letras. La formación de una conciencia crítica está sumamente ligada a los docentes. Por esa razón, la Universidad Nicolaita le ha abierto la puerta a grandes pensadores que han utilizado las aulas michoacanas como una tribuna para la discusión y el debate de ideas, pasando por las aulas personajes como Aníbal Ponce, María Zambrano, Luis Villoro, Ignacio Chávez, entre otros. Que han dejado en el ámbito de las letras, ¿no? O sea, estamos hablando de que en todo ese periodo, en el Colegio San Nicolás, no solamente hubo, digamos, una producción literaria, obviamente de un pensamiento filosófico, ideológico, importante, que haya sido, digamos, como meramente improvisado, ¿no? O sea, no como simples ensayos, nada más así divulgativos, no. O sea, todos estos personajes de los que he hablado y que hablaré, espero, en un momento de otros que también ya en las diversas etapas, ¿no? En las que ha avanzado la Universidad Michoacana misma, o poco antes de convertirse en universidad, ¿sí? En esos aspectos creo que hay una clara muestra de verdadero legado literario, ¿sí? Es decir, ahí tenemos los discursos. Bueno, en esta misma sala donde nos encontramos podemos analizar textos que no fueron, como digo, nada más así una mera improvisación o una mera, a lo mejor por la época misma de decir, oiga, necesito incluso hasta disimular esto, no. O sea, son verdaderos textos que han dejado una verdadera huella, por eso quería destacarlo en cuanto al legado, y que están consideradas a la fecha obras dignas de ser catalogadas como literarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una muy importante beta que explorar todavía y que ya conocemos de nuestra Universidad Michoacana. Sí, desde luego. Y me parece que la influencia del romanticismo y del neoclásico, sobre todo en ese 19, dejó su impronta en muchos escritores, ¿verdad? Literatos, que en distintas obras van a dejar testimonio precisamente de sus vivencias, pero sobre todo de su capacidad creativa. Claro. Yo soy de la idea de que esta tradición literaria obviamente forma parte de una tradición cultural más amplia, Claro. ¿verdad? Y en ese sentido, doctor Sánchez, me gustaría que nos comentara cuáles considera que sean algunos de esos aportes significativos de las y de los universitarios a la cultura del Estado y del país. Sí, pero yo creo que algo de lo que ha mencionado el doctor Carlos, pues un interés permanente por las letras de la mayoría de los alumnos, quizá no todos los que estudiaron aquí. Hay una nómina muy grande de periódicos, es decir, de debate, de discusión, de ideas, de creatividad, digamos, a través de la palabra, que posteriormente influyen en la formación ya profesional. Es decir, algunos personajes que escriben ya después, o sea, hacen aportaciones pues literarias. Quiero recordar que el primer secretario general de la universidad nombrado de la fundación, pues fue un joven que solamente tenía estudios hasta el 4º año de primaria y que después llegó a ser rector de esta universidad, ¿verdad? José Guadalupe Romero. Perdón,
José Rubén Romero. José Rubén Romero. José Rubén Romero, ¿verdad? Que, digamos, él es el primer profesor de literatura en la etapa de la universidad, en el Colegio de San Nicolás, ¿verdad? Y que deja también toda esa tradición que viene de atrás, pero ahora renovada por el proceso social de la Revolución Mexicana. Y hay que recordar que es el único, él no estudió en la universidad, no fue universitario, pero sí fue profesor de esta universidad y fue rector de esta universidad. Y ha sido, pues, el único nicolaita, vamos, si lo llamamos así a José Rubén Romero, que ha sido miembro de la Academia de la Lengua y que también formó parte de todos los organismos culturales, vamos a decir. Y yo creo que es un legado que estuvo muy vinculado a este proceso, digamos, transformador de la universidad que se da ya a partir de los años 40. Otros casos, digamos, importantes sería todo este conocimiento que se genera también, vamos a decir, por iniciativa de los universitarios. No hay una organización, por ejemplo, de la investigación científica en mucho tiempo, ¿no? Pero se producen obras científicas, ¿no? Y bueno, pues hay ejemplos, ¿verdad?, que en el campo principalmente de la medicina, la salud pública, todos los aportes que hace, digamos, en sus escritos el doctor Jesús Díaz Barriga, sí, para mejorar la nutrición de la población. Se hacen investigaciones en Michoacán, por ejemplo, de cómo utilizar la semilla de la parota, por ejemplo, o cómo producir harina de pescado para, digamos, formar, enriquecer alimentos. Y bueno, pues en una etapa más cercana a nosotros, pues estaría un aporte muy, muy importante que se hace desde la universidad, que fue la propuesta de crear un programa de investigación científica a nivel nacional que incluya a las universidades, ¿verdad?, y que sean las secretarías de Estado, sea el gobierno, los gobiernos de los estados, en este caso concreto del estado de Michoacán, pues aporten recursos, le muestren qué son las necesidades, y los que están preparados para aportar conocimiento son los universitarios, dice. Y para eso hay que hacer bibliotecas, hay que apoyar los laboratorios, y quienes van a ejecutar la resolución de los problemas nacionales, pues no son los universitarios, sino son, pues, las instancias de la administración pública que están facultadas para eso. Pero lo van a resolver a partir de lo que les aporten los universitarios. Entonces creo que ahí hay una propuesta muy importante que en este momento de aglutinar los esfuerzos, pues de donde surge el CONACYT, por ejemplo, un organismo nacional como coordinador de todo este trabajo científico a nivel nacional, donde el eje son las universidades. Sí, creo que junto con este tema de la importancia de la universidad y el legado en la cultura, está muy unido a lemas y símbolos identitarios. Y uno de esos símbolos que tenemos muy presente es precisamente el escudo de la Universidad Michoacana. ¿Qué nos puedes comentar, Omar, de este importante símbolo de identidad? El símbolo de la universidad, del máximo estudio de la universidad. Bueno, aquí traigo una pequeña foto, no sé, igual si se ve a cuadro. Igual que me puede ayudar a detenerlo, por favor, para que salga en la toma. Tal cual, ahí está la esencia de la universidad, todo englobado desde sus orígenes hasta la actualidad, que es ahora nombrada la cuna de héroes, crisol de pensadores. Originalmente el escudo era solo lo que se percibe en el centro. Y se observa el sombrero episcopal de Don Vasco de Quiroga. Un laurel, un olivo, representa la victoria y la paz. Todo esto englobado con dos antorchas, que son las ciencias y las humanidades, todos arropados en un listón. El lema de la universidad siempre desde la base fue la educación, pero siempre el humanismo.
Vasco de Quiroga, Miguel Hidalgo, Morelos, Ignacio López Rayón, Melchor Ocampo, que ahorita me gustaría tomar un tema especial con don Melchor. Él es un parteaguas. También todos esos principios, valores humanistas fueron adoptados por don Pascual Ortiz Rubio, el fundador de la Universidad Michoacana. Todos estamos acostumbrados a ver el escudo, familiarizados, pero en esencia, si nos ponemos con detenimiento a observarlo, ahí está todo lo que se hace llamar el nicolaicismo. El compromiso de la Universidad Nicolaita con los sectores más necesitados se demuestra hasta el día de hoy con el apoyo que sigue brindando la universidad a los albergues estudiantiles, conocidos como Casas del Estudiante. Estos albergues son producto de la lucha estudiantil que ha dado a la universidad desde la década de 1960. Lo que se hace llamar el nicolaicismo. Se los diré en pocas palabras. Cómo se lee el escudo, dados en armonía, bajo la sombra de la religión, se refiere al sombrero episcopal de Vasco de Quiroga, unidos en un lazo fraterno. Todos están unidos en un lazo fraterno, hacia la luz del saber, en la paz y en la armonía. Todo esto es lo que es el nicolaicismo. Y así gusta lo bajamos. Espero se haya salido a cuadro en cámara. Y sí me gustaría hacer un hincapié general, porque se escucha mucho de la Universidad Michoacana, pero también el origen, el hecho de que no era como tal universidad. La universidad es fundada en 1917. Se hace una propuesta el 5 de octubre, se acepta 10 días después, cuando dicen el 15 de octubre se festejará. Y es por eso, 15 de octubre, se festeja el aniversario de la fundación de la Universidad Michoacana. Pero detrás de todo eso, todos los que pasaron por lo que es el origen de la universidad, que hasta el mismo nombre de la universidad surge del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Hacer hincapié, el de Hidalgo, nombre que le agregó don Melchor Ocampo cuando lo reabrió, quitándole al final lo de obispo. Ya no sería una escuela religiosa, pero dice, respeto, el fundador, Vasco de Quiroga, le adoptó ese nombre por San Nicolás, que lo mencioné hace un momento. Entonces, Melchor Ocampo dice, seguiré sus ideales. Lo reabre porque había sido convertido en cárcel. Fue cárcel, cuartel, caballerizas. Melchor Ocampo tuvo un deseo enorme de haber estudiado aquí. No tuvo la oportunidad, ¿por qué? Porque fue cárcel. No pudo estudiar, pero entonces él crece con esos ideales. La niñez de Melchor Ocampo, él vivió la guerra de independencia. Influyó demasiado la señora Francisca que lo adoptó. Señora que sí conoció a José María Morelos. Ella le inculca con estas palabras, Melchorcito, te tocó nacer en tiempos difíciles. Gente importante está dando la vida por el país para que tú tengas una independencia. Harás lo posible por ser lo mejor para tu país. Tendrás la formación. Te convertiré en mi heredero. Tú verás la forma en que vas a ayudar a tu país. Esa fue un mensaje que él nunca olvidó. Y llega ese mensaje en 1847. Melchor Ocampo es la primera vez que es gobernador de Michoacán. Y entonces dice, haré lo que me encargó la señora Francisca. No pude estudiar en el colegio, pero sí lo puedo rescatar. Omar, si me permites, esto que estás comentando nos lleva desde luego a relacionarlo con el lema de Crisol de Pensadores. Sí, claro. En ese sentido, Carlos, me gustaría que nos dieras tu parecer al respecto, porque generalmente pensamos en los próceres. Ajá. Que cada aniversario recordamos como Hidalgo, como Morelos, como Ocampo, como Pascual Ortiz Rubio.
Pero en relación a esta segunda parte del lema, ¿tú cuáles consideras que pueden ser buenos ejemplos de legado de pensadores que egresaron, que se formaron, que se hicieron en esta Universidad Michoacana, y que entre ellos podemos encontrar escritores, filósofos, ideólogos? Claro. Sí, fíjate, eso que comentas es muy interesante, ¿no? Porque ahorita se me ha venido a la memoria con lo que están comentando mis compañeros. En este ámbito de las letras, obviamente lo seguimos diciendo, ¿no? El papel que jugó, por ejemplo, me voy a situar en el fines del siglo XIX, principios del XX, el papel que jugó el Colegio San Nicolás en esa... en la riqueza literaria que seguía produciendo, pues es fundamental, ¿no? Entonces, hay una cuestión interesante que, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, sí se puede decir que en el ámbito michoacano, o sea, está considerada la edad de oro de las letras michoacanas, ese periodo de fines del 19 y principios del 20. Y en esa cuestión tuvo que ver muchísimo el Colegio San Nicolás, ¿no? Obviamente, todavía como colegio. Es más, ya lo decía el doctor Sánchez Díaz, la riqueza ahí literaria que encontramos fue fundamentalmente revistas, fundamentalmente periódicos, más que decir obra tipo novelas y todo, que más adelante encontraremos ahí con José Rubén Romero y la poesía de Martínez Ocaranza, etcétera. Pero acá, a lo mejor de manera incipiente, poesías, pequeños textos eran incluidos en estas revistas que iban surgiendo y que fueron prácticamente gestionadas por estudiantes de bachillerato. Hay una cuestión interesante ahí, fíjate. Y además, como ya lo saben ustedes, se imprimían en imprentas que estaban por aquí cercana en el centro. Había una aquí al otro lado del Hotel Alameda. Y hay una cuestión muy interesante, que los estudiantes de bachillerato, sobre todo de los últimos años, eran quienes gestionaban eso, ¿no? Se hacían, recuerdo que alguna vez nos habló de esos cafés literarios el doctor Sánchez Díaz, que a la postre, ¿no? Que Lázaro Cárdenas también, ya siendo gobernador, impulsó bastante. Pero regresando a esta época, en esas tertulias que había círculos literarios, bueno, según se reporta, uno de los que eran pues muy asiduos, Cayetano Andrade, se le ocurrió decir, bueno, también hay que invitar a gente que ya está en estudios superiores, que en ese todos los estudios superiores fundamentalmente, como nos decía el doctor, eran la Facultad de Jurisprudencia y la de Medicina. Pero entonces alguien de los estudiantes, según se documenta, dijo, bueno, ¿y por qué no también empezar a hacer un semillero e invitar a los que recién van entrando al Colegio San Nicolás? Y entre esos destacaban 2 estudiantes del Colegio San Nicolás, que apenas eran bachilleres, recién ingresados, que son el doctor Samuel Ramos, a la postre el doctor Samuel Ramos e Ignacio Chávez, precisamente. Y que vemos cómo, hablando de esos legados, nuestra Universidad Michoacana, la Facultad de Filosofía lleva el nombre precisamente del doctor Samuel Ramos Magaña, y la de Medicina del doctor Ignacio Chávez Sánchez. Entonces ellos se incorporan y aportan pues muchísimo, insisto, a las letras. Por eso está considerada la edad de oro de las letras michoacanas, esa transición. Y claro, si seguimos avanzando en el tiempo, cuando ya la universidad se convierte en universidad en 1917 y empiezan a crearse más precisamente escuelas superiores, más carreras, como decía, más profesiones, eso es lo que precisamente tú me preguntabas, Moy. Considero que ese crisol de pensadores pues ya se consolida, ¿no? Hay un boom. Porque entonces sí encontramos periodistas, encontramos, bueno, como ya lo decía, médicos, hay cualquier cantidad documentado de obra literaria de juristas, ¿no? De juristas. Entonces poetas, creo que poetas, ¿no? Pues bueno, ahí está Martínez Ocaranza. Yo tenía un dato curioso, pero no sé cómo fue la llegada de José Rubén Romero, que lo comentaba, a la rectoría, porque él había rechazado ser rector, ¿no? A él le habían ofrecido y que había dicho que no, pues que hasta donde entiendo, pero después, pues sí, ya llegando a la rectoría, y también fomentó en ese ámbito tan humanista que caracterizaba a todos ellos. Insisto, a Ignacio Chávez, aún con todo y que es el primer cardiólogo de nuestro país y que es del área de la medicina, pues está considerado, pues yo creo que uno de los humanistas más fervientemente humanistas, ¿no? De esta universidad. Sí, desde luego, esos 2 personajes pues son personajes de talla internacional, ¿no? Por los aportes que hicieron. Samuel Ramos, sitacuarense, ¿verdad? Samuel Ramos Magaña,
y el doctor Ignacio Chávez, que no solamente fue rector de nuestra universidad, sino también de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, claro. ¿Verdad? Y que es un símbolo, es un pilar de la ciencia médica a nivel internacional. Estos personajes nos acercan mucho a otro momento muy importante para la Universidad Michoacana, y que también forma parte de ese legado que le ha dado a la humanidad, que le ha dejado a la humanidad, que es abrirle las puertas al exilio español. Porque aquí tuvimos a una playa de escritores, de juristas, de científicos, de filósofos que hicieron un gran aporte al desarrollo científico y cultural de la nación. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, si bien fue fundada recién en el año de 1917, buscó desde sus orígenes ser la depositaria del desarrollo histórico, científico y humanístico de la tradición iniciada desde la fundación del Real y Primitivo Colegio de San Nicolás de Obispo, fundado por Vasco de Quiroga en el siglo XVI. Por ello, es reconocida a nivel nacional como una de las instituciones de enseñanza más antiguas y consolidadas del país. Y cultural de la nación. Y precisamente el doctor Gerardo Sánchez es autor de un libro que representará un antes y un después en la historiografía para poder contar lo que representó el exilio español en la Universidad Michoacana. ¿Qué nos puede decir brevemente, maestro? Lamentablemente el tiempo no nos alcanzaría para uno o dos programas para hablar solamente del tema del exilio, sí. pero brevemente usted que, yo creo que es experto en el tema. Esta presencia del exilio en la Universidad Michoacana también es una etapa, digamos, muy importante de renovación del pensamiento, de renovación cultural, de renovación del ser universitario. Porque los que llegan aquí a la universidad a enseñar eran universitarios de un altísimo nivel. Así, por ejemplo, les pongo a Marieta Blau. Marieta Blau es una mujer científica. Ella se formó en esta tradición de la física en Europa, la física moderna, y llega invitada a dar un curso a la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga, que tuvo lugar en este colegio San Nicolás. Ella vino recomendada por Einstein a México. Einstein la propuso en 2 ocasiones al premio Nobel. El rector le encargó diseñar los laboratorios modernos de física. Se buscaron recursos, pero un conflicto político en la universidad y en el Estado pues impidió que ese proyecto. Hay autores, que sostienen que si Marieta Blau hubiera quedado en la Universidad Michoacana, pues hubiera continuado esa carrera, digamos, científica, y que aquí hubiéramos tenido un candidato Nobel de la universidad, que cuando la propuso Einstein, pues ya pertenecía a otra institución, ¿verdad? Poner un ejemplo de todos los aportes que hizo al conocimiento de los recursos naturales el doctor Fernando de Buen, profesor de este colegio de San Nicolás, ¿verdad? Que en los fines de semana trabajaba en la estación limnológica de Pátzcuaro, y que a él debemos el primer texto científico sobre el pescado blanco, la primera monografía científica del pescado blanco. Él, siendo profesor con una carga muy grande de docencia, tuvo espacio para hacer grandes aportes a través de la investigación científica, en la publicación de 48 trabajos en un periodo de 5 años. Con toda esta carga también que tenía como responsable de los laboratorios del colegio y las clases que daba en el Colegio San Nicolás, que daba en medicina, y que llegó a dar también en la escuela de ingeniería, y dio un curso de
de teología, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos hacer unos ejemplos, pero cierro, digamos, esta parte también, que fue un abrirse a la cultura universal. La universidad y el colegio fueron la vanguardia, fueron el centro de un proyecto cultural que no ha habido en ninguna otra época sino en esta. Y cómo no recordar, por ejemplo, los recitales de León Felipe en el Colegio San Nicolás, en ese reclamo que hace a Inglaterra, ¿verdad?, por no apoyar, digamos, la resistencia republicana, ese manifiesto que surgió en un poema, ¿verdad?, fue leído por primera vez en el aula mayor del Colegio de San Nicolás. O cómo no recordar a todos estos intelectuales, la propia María Zambrano, que fue profesora de aquí, que su etapa, digamos, más importante, su etapa digamos, que la hace pensar, la hace salir en proyectarse una nueva forma de pensar desde el exilio, pues lo hace desde el Colegio de San Nicolás como profesora de filosofía. Mucho, sí, efectivamente. mucho podemos decir. Y así como el exilio, la Universidad Vasco de Quiroga, la Universidad de Primavera y otros momentos importantes de nuestra vida universitaria pueden seguirse contando. Lo que sí no debe de cabernos duda es que el legado, en el sentido de que es eso que se deja o se transmite, sigue vigente, porque hoy en día muchas universitarias, muchos universitarios siguen trabajando, seguimos contribuyendo de muy diversas maneras, en muy diversos ámbitos, en muy diversos campos, al desarrollo de este Estado y de este país. Siempre con la idea de que nuestra sociedad progrese, se beneficie de los aportes, de los descubrimientos, de los hallazgos, de la enseñanza, del transmitir experiencias y desde luego de no perder la raíz, nuestra raíz humanista, nuestra raíz nicolaíta, nuestra raíz universitaria, y no perder desde luego los ejemplos que hemos tenido a través de una pléyade de hombres y mujeres que han dejado su impronta en la historia. Yo quisiera cerrar este conversatorio pidiéndole brevemente a cada uno de ustedes que nos hagan una reflexión final en torno al legado nicolaita. ¿Empiezo yo? Carlos, por favor. ¿Cómo no? Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Yo creo que no acabaríamos, o sea, jamás, si además queremos dar nombres específicos, como me preguntabas. Entonces esto nos lleva a pensar claramente que el legado de la Universidad Michoacana ha sido, es y será indiscutible para la vida de este estado de Michoacán, ¿no? Para continuar precisamente siendo una entidad llena de cultura, llena de pensadores, llena de riqueza histórica y cultural. No acabaríamos con los nombres, como acabas de comentarlo ahorita que decían. Creo que es muy importante, tanto para nuestros estudiantes actuales, para nuestros estudiantes futuros, por qué no decirlo, para aquellos que han pasado por nuestras aulas, para el propio personal y profesorado, que tengamos siempre presente esto, ¿no? Como tú decías, porque esos son ejemplos. Sí, ahí es donde encontramos precisamente el verdadero significado del legado, o sea, qué se queda, qué se quedó y qué viene a futuro, ¿no? Saber que por ahí vamos siempre y que vamos bien, por buen camino. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Omar, en un minuto. Por para despedirnos. No, pues solamente me gustaría que todos analizáramos lo que es la universidad, lo que hemos conseguido en la universidad. Todos los héroes, personajes importantes, muchos de ellos murieron y fueron parte del colegio. Qué mejor lugar donde nos encontramos. La sala de don Melchor Ocampo y la frase tan especial, tan profunda, que su corazón le pertenecía al Colegio de San Nicolás. Y sin ser parte, sin ser estudiante, ¿qué podemos esperar de los que somos parte de la universidad? ¿Qué tanto podemos reflexionar de lo que nos ha dado y qué podemos ofrecerle? Creo yo que está en nuestro compromiso decir a todos los jóvenes
yo tengo ese compromiso con todo aquí en el bachillerato. Alumno que llega al colegio no se va sin saber la identidad nicolaita. Muchas gracias. Mostrándoles tu corazón de Don Melchor. Muchas gracias, Omar. Cerraríamos simplemente diciendo que para nosotros es muy importante seguir manteniendo el compromiso y la responsabilidad. Gracias al doctor Gerardo Sánchez por esta intervención, a Omar, a Carlos, y esperamos que este conversatorio haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó